Hola a todos. Hoy quiero compartir contigo una frase intermedia que me ha ayudado muchísimo y es decir, I should have done something. Lo cual significa que tú deberías haber hecho algo, pero no lo hiciste. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff Y yo soy Darcy. y vamos a ver cómo usar correctamente I should have done something. La manera más sencilla de comprenderlo es usar la conjugación condicional de deber más haber más el verbo en participio pasado. Yo empezaré con los ejemplos. Yo debería haber traído un recuerdo para tus papás. No vas a aprobar este examen. Deberías haber estudiado más. No deberíamos haber tomado el metro. Vamos a llegar tarde. Ellos deberían haber pensado las consecuencias antes de chismear. ¿Pero qué piensas si te digo estos dos ejemplos? Te debería haber llamado ayer o debería haberte llamado ayer. ¿Cuál es correcto? Pues yo diría te debería haber llamado ayer. Pero creo que siempre puedes añadir un objeto directo con un infinitivo. Entonces me imagino que sí puedes usar debería haberte llamado ayer también. En el primer ejemplo se usó el objeto directo indirecto, te, antes del verbo deber. Te debería haber llamado ayer. Pero también puedes agregar el objeto directo indirecto, te, al verbo haber, como fue en el segundo ejemplo. Debería haberte llamado ayer. Ok, sí. Entonces yo puedo añadir el objeto directo o indirecto en el infinitivo. Entonces otro ejemplo puede ser debería haberles llamado a mis tíos ayer. Fue su aniversario. Debería haberte avisado que no vendría a comer. ¿Y tú has usado esta frase antes? Bueno, si te gustó este video y quieres ver más tips o videos cortos de las cosas útiles que yo he aprendido en México, escribe en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Y pues si tienes más dudas, aquí estamos. Hasta Hasta la la próxima. próxima.